No, está en el uso de la palabra la congresista García, la interrupción a la congresista Montenegro. Congresista Montenegro tiene la interrupción. Y la otra, Lucio. Sí. Señor presidente, solamente en razón al último tema, habría que ser muy ingenuos para firmarle una carta a los representantes del partido aprista que estamos viendo que nos quieren meter en el juego para hacer cola de ellos ante las estrategias que después necesiten tener para salvar su pellejo. Gracias, señor. Congresista Ávila, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Preferimos no ser una bancada que está aliado, que está protegiendo a la corrupción, porque así nos lo pide el pueblo. Preferimos no ser eso. Y por eso vamos a proceder a retirar esa firma que nos vinieron a pedir para poder apoyar esa propuesta. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista García. ¿Qué propuesta quiere? Presidente, excepcionalmente, ¿podría darle una interrupción al señor Javier Velázquez? En vista que ha sido mencionado por excepción, congresista Velázquez tiene la interrupción. A ver, señores congresistas, audio para el congresista Velázquez desde el escaño del congresista Lazo, por favor. Presidente, muchas gracias a la congresista García. He tenido la voluntad, modestamente por mi experiencia parlamentaria, de que del Parlamento pueda salir una solución a la crisis que vive el país. Yo no voy a sorprender a los colegas. Acá tengo el documento y lo voy a devolver, lo voy a destruir. No necesito que retiren la firma, señor. A mí no me gusta emboscar a nadie. No me gusta emboscar. Mi propósito personal es, como parlamentario, es ver todos los días que el Parlamento esteriliza las soluciones al país y que no pueda por lo menos plantear una solución. Congresista Gino Costa, congresistas que firmaron este documento, no lo va a hacer ni público, lo va a destruir si ustedes retiran sus firmas. Los problemas internos que yo tengo en mi bancada no los ventilo fuera de ellos, de tal manera que no va a contestar cualquier tema interno de mi bancada. Soy muy respetuoso de lo que nosotros decidimos, conversamos, y si alguna divergencia hay, lo haremos luego de que se retire o se levante la sesión. Por lo demás diré que nosotros días atrás hemos expresado nuestra decisión de pedirle al fiscal Chávarri que presente su carta de renuncia. Yo creo que es más potente que una posición multipartidaria pudiera... Para que concluya. Para terminar, ni siquiera yo he puesto mi firma, ni siquiera he hablado de una conferencia de prensa. No interesa, presidente, que siendo importante que el país conozca quién lo ha hecho. Lo que interesa es que este Parlamento comience a resolver sus problemas. Era mi propósito y reafirmo que este documento no lo voy a tramitar y que ustedes, colegas, lo voy a llamar para que en delante ustedes pueda ser eliminado, y con el mayor de los respetos y gracias por tener la confianza que ustedes dieron para este documento. Era mi único propósito, buscar una solución a esta grave crisis que vive el país. Gracias, presidente. Para que continúe, en todo caso, al próximo orador congresista, porque ya dio 3 interrupciones la congresista García. Congresista García, para que continúe. Presidente, el trasfondo es político y lo conocemos todos los peruanos. Sabemos que la subcomisión y la comisión permanente bajarían, de la comisión permanente de 19 integrantes de Fuerza Popular, bajarían a 16. Entonces, quiere decir que en la subcomisión, de igual forma, tendríamos nosotros voz y voto y tendríamos 2 representantes y uno de los liberales. La comisión más peleada aquí en el Congreso, dada la coyuntura y la crisis política, es la subcomisión de acusaciones. Esos son los verdaderos fundamentos, los telones que están tratando de ocultar Fuerza Popular y que por todo lado lo quieren manejar a usted y manipular como una marioneta. No se deje, presidente, porque usted no está ahí solo por el voto de Fuerza Popular. Usted está ahí por el respaldo político de quienes estamos hoy sentados aquí respetando este pleno, que tenemos muchos temas importantes que abordar y que espero sean abordados. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Vieira. Gracias, le doy una interrupción al congresista Costa. Congresista Costa tiene la interrupción. El colega Velázquez, que quien se ha referido a un sabotaje, solo precisar que el sabotaje ha venido de su propia bancada. Yo no estoy de acuerdo con que esa carta
se destruya. Yo he dicho que estoy de acuerdo con la carta, por eso he firmado. Pero para que otros colegas firmen, es necesario que nos pongamos de acuerdo también en lo referido a la subcomisión de acusaciones constitucionales y a la discusión del proyecto emitido por el Ejecutivo. Tenemos 7 de 9 bancadas que están de acuerdo. Entonces, insisto, la pregunta para la bancada del Partido Aprista. ¿Están de acuerdo a firmar la exoneración de trámite del proyecto de ley emitido por el Ejecutivo de las reformas judiciales para que entren al Pleno y darle prioridad a acusaciones constitucionales en los temas de Chávarri? Esa es la pregunta. Si están de acuerdo, tenemos, presidente, las firmas suficientes para sacar esos acuerdos adelante y sin necesidad de destruir esa carta que me parece importante que el fiscal de la Nación, con todas nuestras firmas, la reciba. Gracias, presidente. Congresista Vieira puede continuar. Gracias, presidente. Señores congresistas, en estos momentos de grave crisis en el sistema judicial, principalmente en el Ministerio Público, necesitamos que actuemos con ponderación, no con enfrentamientos, y menos aún cuando unos se acusan a otros. Unos supuestamente le echan la culpa por blindar a Keiko y a Alan García, pero no, y el otro grupo, el que acusa, no dice nunca nada con el tema de Toledo, con el tema de PPK, con el tema de Susana Villarán, con las agendas de Verónica Mendoza, ni con la corrupción de Humala. Entonces, ¿entre quiénes se acusan acá? ¿A quién quieren engañar? Si queremos trabajar verdaderamente para el país, tenemos que hacer los cambios, pero sin violar la Constitución. El proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra viola la Constitución. Tenemos que respetar las instituciones si queremos dar un paso adelante como país desarrollado. Lo que podemos hacer como Congreso no es solamente exhortar al fiscal de la Nación a que renuncie, sino a los 5 miembros, incluido él, que renuncien, porque eso sería lo más justo. Y que los superiores asuman esa responsabilidad. Queremos luchar verdaderamente todos en este Congreso luchar contra la corrupción. Ese es el cambio, no el cambio hipócrita, que solamente ven justicia, piden justicia para unos, pero para los otros callan y callan miserablemente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Tangner. Señor presidente, señores congresistas, pero para la pelea entre ustedes no. Allá, una interrupción me pide el congresista. Tiene la interrupción congresista Morales. Le agradezco la gentileza democrática por exigencia de Manuel. Presidente, solamente para poder aclarar algunas cosas, presidente. Si bien es cierto, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene falencias constitucionales, pero el Congreso de la República tiene casi 6 proyectos. Una de ellas es el 3244 presentado por el Frente Amplio el año pasado en agosto, presidente, que es básicamente una modificación constitucional, que creemos que debe ser tomado en cuenta para el debate abierto aquí en el Pleno, porque si no, presidente, vamos a seguir en el coro de que esto es inconstitucional, entonces no se debate. Entonces, ¿por qué es inconstitucional? Llegamos a esa esquina y no hay que caminar. No, presidente, el país está exigiendo en este momento la salida de Chávarri y está exigiendo en este momento la reorganización y declaración de emergencia del Ministerio Público. Ese es el camino que ha venido a plantear Frente Amplio aquí, presidente, y consideramos que en ese camino también está el tema de la nueva Constitución, presidente. Muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista Tangner? Señor presidente, en el país estamos asistiendo a un escenario, no digo inédito, pero sí singular. Hay mayorías que salen en las calles a exigir la renuncia de un fiscal que encabeza el Ministerio Público y que está comprometido seriamente con actos de corrupción. Pocas veces se ha visto la concordancia entre muchos pueblos del Perú exigiendo específicamente la destitución de una figura pública a cargo de un órgano tan importante. Pocas veces. Inclusive en la Fiscalía hay 4 fiscales supremos que le han pedido que renuncie. Y este señor, como si fuera un rey, un príncipe o un zar, lo deja de lado, no renuncia. Él tiene el poder.
Y aquí en el Congreso, algunos pretenden que ese señor se mantenga. La pregunta es, ¿ese señor es un príncipe? ¿Estamos en un reinado? ¿Estamos con monarquías? No. ¿Ese señor es Vladimiro Montesinos, que tiene información secreta para presionar a unos y presionar a otros? En parte no es Montesinos, pero en parte tiene esa información por la función que cumple. Pero sobre el Congreso, ese señor, ¿qué poder tiene sobre el Congreso? No sé. Pero en términos reales no tiene ninguno. El Congreso lo que debe hacer es acudir a la fuente del poder, que es la soberanía del pueblo. Y a la fuente del poder ahora manifestada en las calles, pero también en sus instituciones. Las diversas instituciones están planteando que se acuerde la destitución de este señor en la Fiscalía de la Nación. Eso requiere simplemente serenidad y firmeza. Cualquier otra posición lleva a entender que el señor a cargo de la Fiscalía de la Nación está teniendo poderes sobrenaturales sobre algunas personas, sobre algunos grupos políticos. Y esos poderes sobrenaturales solamente son derivados de la corrupción. No hay otra. Tiempo adicional. Por eso, señor presidente, el debate que hay ahora en el Congreso por parte de las diversas bancadas, ciertamente cada una tiene sus problemas, pero no hay explicación para que la bancada de acción del Frente Amplio, la bancada de Fuerza Popular, se haya retirado y esté poniendo en la práctica el Congreso prácticamente en suspensión. O sea, quiera suspender el funcionamiento del Congreso por el poder de un señor en la Fiscalía de la Nación. Quiera boicotear el funcionamiento regular del Congreso. Quiera hacer que no haya comisiones, que no haya discusión de proyectos de ley, que el Congreso no funcione como un poder del Estado por el señor Chávarri. ¿Qué es eso, señor presidente? ¿Qué explicación puede dar la bancada de Fuerza Popular a su propia gente? Ninguno. Ahí simplemente hay temor y tratar de cuidarse ante los procesos que están en curso. Y esos procesos en curso tienen que seguir, y tienen que seguir adecuadamente como se está haciendo ante todo el país. Por eso, señor presidente, nosotros estamos porque este Congreso siga funcionando, porque derrotemos el intento de bloquear al Congreso y de impedir que el Congreso tome una decisión clave. La decisión clave es acordar la destitución del señor Pedro Chávarri. Para que concluya. Esa decisión no puede estar comprometida a nada. Y si alguien no está de acuerdo porque tiene algún compromiso extraño, marcado por la corrupción o marcado por antecedentes o por documentos que tenía el señor, pero todo el Perú lo exige, lo clama. ¿Se puede parar el Congreso? No se puede parar el Congreso, señor presidente. Está ya señalado por las diversas bancadas que siguen funcionando. Los proyectos de ley se van a ver en las respectivas comisiones y lo que corresponde ahora es tomar una decisión política de rango soberano por el Congreso. Y esa decisión política tiene que ser puesta ante el conjunto del país como una obligación ciudadana, como una obligación de responsabilidad con el futuro de la patria. Si no, estaríamos cayendo en volver al Perú, sujeto a un Estado mafioso o sujeto a un poder draconiano. Para que concluya. Manejado por el chantaje y manejado por sabe qué tipo de presiones. Yo creo que es posible concordar un acuerdo, pero de ninguna manera debe hacerse a cargo de liquidar el Congreso, de destruir la estructura misma del Congreso o de permitir que sea el poder del dinero o el poder del chantaje lo que determine las acciones del Congreso. Hay que destituir el día de hoy, como manda el pueblo del Perú, a ese señor fiscal de la Nación. Finalmente, congresista Montenegro, tiene la palabra. Me pide una interrupción mi colega Congresista Tania Pariona tiene la interrupción. Sí, muchas gracias, congresista Montenegro. Gracias, presidente. Presidente, el debate de hoy, sin duda, era de alta relevancia para el país y en aras del trabajo que venimos haciendo distintas fuerzas políticas desde el Parlamento para avanzar en estas reformas profundas que requiere nuestro sistema de justicia. Presidente, yo no quiero dejar de mencionar un hecho que para Ayacucho, la región de donde yo provengo, es importante. La situación que ocurre en el nivel nacional con los cuellos blancos, pues resulta que tiene una extensión
en Ayacucho y ojalá no se repita en otras regiones, y precisamente responde al actuar del señor Chávarri y la modalidad como viene operando incluso esta entidad altamente cuestionada, y me refiero al Ministerio Público. Presidente, el 27 de diciembre del 2018 salió publicada la resolución 4670-2018 del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, que proclama a los presidentes de las juntas de fiscales superiores a nivel nacional. Incluye el caso Ayacucho. ¿Segunda interrupción? La segunda interrupción. Sí, como si todo, presidente, estuviera de total normalidad, y en realidad lo que se confirma es una situación por lo menos irregular. ¿Qué es lo que ha pasado, presidente? Que la reciente elección en Ayacucho, el doctor Serapio Miranda Gutiérrez, como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho para el periodo 2019-2020, resulta que sobre este señor pesan sendos recursos de nulidad interpuestos por la propia Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público. Y hay una prácticamente selección en la que participó el señor fiscal superior Wilfredo Evangelista Rojas, que se encontraba suspendido por la Fiscalía Suprema de Control Interno desde el 7 de abril. En concreto, presidente, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí se ha hecho una interpretación totalmente errónea del artículo 5 de la Ley 3083, que declara en emergencia el ex CNM, del cual este Parlamento tiene que reformular, trabajar en la nueva Junta Nacional de Justicia. Y hoy en Ayacucho tenemos, por supuesto, fiscales superiores. Para que concluya. Para concluir, presidente, le agradezco porque en este caso hay un artículo muy concreto que precisa esta ley acerca de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios que veía el ex CNM. Pero resulta que actualmente en Ayacucho, presidente, tenemos fiscales superiores sancionados administrativamente, hay una irregularidad tremenda, y la administración de justicia en nuestra región, presidente, resulta que está igual plagada de corrupción. Y en ese sentido, presidente, urge el debate acerca de la declaratoria de emergencia. Puede continuar, congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Yo creo que el día de hoy ha quedado demostrado a través del boicot que se ha hecho a la Junta de Portavoces, a través del boicot que vemos hoy en el Pleno. Solo 50 congresistas. Eso querían. O sea, ellos han tenido ya planificado todo este escenario. Trabajan así. Así trabaja la corrupción. Así trabaja el alineamiento y la colaboración que entre ellos, lamentablemente, nos tienen acá a 50 parlamentarios deseosos de encontrar una solución versus el poder de un número, el poder cuantitativo de lo que implica tener 61 congresistas al frente y otros más que viven negándolo. Es importante, señor presidente, fundamental, que este proceso que estamos viviendo hoy día no se vuelva a repetir. Ese poder que le dan a Chávarri ha permitido que siga hasta el día de hoy haciéndole daño al país, haciéndole daño al sistema de justicia. Si nosotros vemos las encuestas del mes de agosto, donde 94% de peruanos decían que renuncie, que se vaya, hablaban ya de la crisis del sistema de justicia y hablaban de la Fiscalía y los problemas como los que acaba de tratar la congresista Tania Pariona y los que vemos nosotros en nuestras regiones. Ellos siguen, ellos continuarán, mientras Fuerza Popular siga blindando, siga encubriendo todos estos actos delictivos. Sabemos muy bien que Chávarri no tiene legitimidad moral, no tiene legitimidad social. Hemos visto una gran marcha con un grito unificado, integrador, que nos decía fuera Chávarri. Sin embargo, hoy la congresista Luz Salgado deja entrever que posiblemente estén marchando con recursos de Odebrecht. Miren de todo lo que son capaces. Hoy día se fueron gritando, vociferando, insultando. Señor presidente del Congreso, le han dicho traidor, le han dicho dictador, le han dicho mentiroso. Eso no puede quedar así. Han insultado a todos los que han participado. Díganme ustedes,
¿Eso lo vamos a dejar así? ¿Dónde está la Comisión de Ética? Tendríamos la oportunidad de ver el video para ver cómo se paran, cómo gritan, cómo insultan. ¿Cuándo vamos a elevar el debate en el Pleno si continúan personas que en lo único que piensan es en encubrir la corrupción, la impunidad? Basta, señor presidente, y espero que tenga en cuenta que esos insultos que ha recibido usted y nosotros desde acá no pueden continuar. Comisión de Ética, ¿y qué otras alternativas tenemos para proteger al Congreso y a los congresistas que sí quieren trabajar? Gracias, congresista Montenegro. Congresista El Mundo del Águila. Hay 3 congresistas más que se han anotado para hacer uso de la palabra. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, lamentar los incidentes ocurridos el día de hoy en el Pleno. Lamentablemente estos incidentes no es que perjudiquen únicamente a una bancada, sino lo que hacen es perjudicar la imagen del Congreso y distraer el gran objetivo que tenemos, que es darle solución a una coyuntura tan crítica como la que vive el Pleno, el país, el día de hoy. Yo permítame, como vocero y a nombre del partido, poder fijar nuestra posición, que creo yo que es importante, no únicamente para que la ciudadanía lo sepa, sino para que los colegas que hoy en día nos acompañan puedan saber, entenderla y en función a eso poder trabajar las soluciones que vienen de ahora en adelante. Primero, estamos de acuerdo, creo yo, en que darle prioridad a la solicitud hecha hoy en día por la mayoría de colegas de poder invocar. Ya no podemos obligarlo, lamentablemente, pero sí poder invocar al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que le dé prioridad y pueda juntar todas las denuncias que tenga el hasta hoy fiscal supremo, el señor Chávarri. En paralelo y no excluyente, hacer que el proyecto de ley emitido por el Poder Ejecutivo pueda entrar a ambas comisiones que puedan trabajar en forma conjunta, tanto la Comisión de Constitución como la Comisión de Justicia. Y como tercer punto, presidente, apoyar, creo yo, la carta redactada por la bancada prista, o al menos por el congresista Javier Velázquez Quisquén. Yo le pediría que no se resienta, no se ofenda, congresista, por lo dicho. Su carta es valiosa porque puede tener un resultado inmediato, que es la de renuncia del fiscal, y eso ayuda a las otras medidas que podamos tomar y que particularmente la bancada de Acción Popular lo he mencionado. Así que, señor presidente, yo quisiera invocar nuevamente a todos aquellos que componemos el Congreso el día de hoy a mantener una posición alturada. Tiempo adicional. Únicamente está en juego la imagen del Congreso, sino las decisiones que podamos tomar el día de hoy van a ser trascendentales para poder marcar un precedente en toda la historia del país. Saludo a todos los presentes por ese carácter y por, creo yo, el gen democrático que tenemos de, pese a todas las adversidades de una coyuntura tan crítica, poder estar hoy en día en un espacio tan difícil, pero sobre todo dar la cara, y la cara con soluciones, que es lo que espera el país y el pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidente. La actitud del fujimorismo el día de hoy, presidente, creo que muestra la más terrible miseria de la política peruana hoy por hoy en el país. Con insultos procaces, con gritos, tratar de defender a alguien que creo que nadie en su sano juicio lo defendería, como el señor Chávarri, realmente pinta de cuento entero su posición frente al clamor popular, que es absolutamente de espaldas. Quiero felicitar a quienes ya con su presencia y su cambio de actitud están marcando distancia con esta bancada mayoritaria que solamente está cosechando lo que ha sembrado. Así de simple. Nosotros esperamos que en los próximos días se corrija esta actitud, se priorice el tema del Ministerio Público y simplemente todos juntos desde este Congreso busquemos la solución sin perder el orden constitucional para devolverle al país la tranquilidad, la serenidad que en momentos como este de crisis
esperan de su clase política. Realmente, uno de los grandes responsables de que la crisis haya llegado a tal nivel en el Ministerio Público, y hay que decirlo con nombre propio, es el congresista César Segura de Fuerza Popular, que hace 4 meses recibió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales denuncias contra Chávarri y simplemente no lo quiso agendar. Esa es la verdad, presidente, y hoy quiere excusarse con excusas políticas, diciendo que si la Junta de Portavoces le pide, claro, sabía que su vocero no iba a ir a la Junta de Portavoces. No hay que engañarle al pueblo. Él, como presidente de la subcomisión, no necesita tener autorización ni del presidente del Congreso, ni de los voceros, ni de ninguna instancia. Tiempo adicional. Él tiene la autonomía para agendar de acuerdo a la prioridad, y la prioridad hoy exige todo el Perú que se vea el caso del Ministerio Público. Si él hubiese sido responsable, si él no hubiese dilatado y hubiese protegido y blindado a Chávarri, creo que no estaríamos hoy discutiendo y desangrándonos entre peruanos por algo que pudo evitarse si se hubiese actuado con responsabilidad. Que el Perú sepa quiénes protegen con uñas y dientes al fiscal de la nación y a la corrupción, y quienes estamos del lado de la democracia. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Presidente, muchísimas gracias. El país tiene una percepción que la compartimos, que hay una grave crisis que está enfocada en el Ministerio Público, y lo que sí se ha logrado es centrar que la solución de este problema está en este Congreso de la República. Y yo creo que el legado que debe dejar este Congreso que se va, porque seré uno de los que no votaré a favor de que busquemos cualquier maniobra para reelegirnos. El pueblo ya se pronunció, no hay reelección. Entonces creo, presidente, que es injusto que nosotros no seamos capaces de ponernos de acuerdo para construir en estos 2 últimos años las soluciones que el país está reclamando de su Parlamento que eligió hace 2 años y medio. Tenemos esa legitimidad. A usted mismo, en forma personal, se lo he pedido, porque un presidente del Congreso es el gran convocante, el dialogante, el que concerta. Para eso elegimos un presidente del Congreso. Y le he pedido que haga reuniones informales justamente para buscar acercar posiciones. Y por eso es que hoy día, en la mañana, yo digo, si hay algo en la que estamos de acuerdo la mayoría es que el fiscal de la Nación debe renunciar inmediatamente. Nosotros lo pedimos la semana pasada, lo han pedido otras bancadas, uno de alguna u otra manera, y lo que sí quiero decir es lo siguiente. No es tan cierto que la solución y esta pesada carga que los peruanos llevan de ver este conflicto político tenga que durar más de 24 horas, más de 48 horas. Entonces, cuando decimos que se agenden y se acumulen los temas de la subcomisión, claro, eso está bien, pero se cita mañana la subcomisión. Tiempo adicional. La subcomisión aprueba la procedencia de esas denuncias y tiene que ir a la comisión permanente para pedirle autorización de plazo. Y el reglamento habla que tiene que dar su plazo de 15 días. Y ese plazo puede ser ampliado por el denunciado, si quiere aportar pruebas. Eso no lo podemos proscribir y cercenar. Ese es debido proceso constitucional. Entonces, la solución que 15 días, 20 días, 40 días. O sea, que la salida del doctor Chávarri y del fiscal Chávarri es la solución hoy día a los grandes problemas que el Parlamento también tiene que acometer en el norte del país, con la reconstrucción, con impulsar leyes de la Junta Nacional de Justicia. Ahora el Defensor del Pueblo ha estado pidiendo su ley para poder instalar la comisión especial que nombre a la Junta Nacional de Justicia. En eso queremos apoyar, presidente. Pero el gran obstáculo es el fiscal Chávarri. Entonces, eso está esterilizando una solución que debemos dar de ese Parlamento. Por eso es que hablé con cada uno de los voceros de buena fe. Y yo agradezco, presidente, agradezco que las personas con las que he hablado
han firmado el documento de buena fe. Yo no los voy a sorprender. Inclusive, yo les he dicho, yo no voy a dar una conferencia de prensa por el documento que presente. Lo que quiere el país es ver que su parlamento resuelva los problemas. Y este problema no puede pasar más de 24 horas. Entonces, como no tenemos una salida constitucional, si el fiscal de la Nación considera que su soporte para estar una hora más en ese cargo es este Congreso, la mayoría de la bancada le decimos, no señor, por favor renuncie inmediatamente para darle una salida a los problemas del país. Y discutiremos también la ley que viene del Ejecutivo. ¿Por qué no le ponemos un plazo a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia? Y un plazo de 72 horas para que acuden su dictamen, si no traemos el debate, porque al final de cuentas, en el debate es donde se afirma la democracia. Yo voy a votar en contra de ese proyecto, por ejemplo, pero no me resisto a que se debata aquí en el Pleno. Pero, presidente, planteemos soluciones y por eso quiero agradecer a Acción Popular, a las bancadas de... Para que concluya, por favor. A la bancada liberal, a la bancada Cambio 21, a Peruanos por el Cambio, que de buena fe han firmado este documento porque queremos promover soluciones. Ya debates estériles, debates con adjetivos cargados de dicterios que solamente de repente nos puede hacer aparecer en un medio de comunicación para levantar un rating. No, presidente. Yo creo que estos 2 años debe servir este Parlamento para que en la Comisión de Educación, de Economía, de Salud, de Agricultura, podamos dar todas las herramientas legislativas para que los peruanos accedan a mejores condiciones de vida. Ese era el propósito. Y gracias, les agradezco a la mayoría de los voceros que me han vuelto a llamar y me han dicho que para que concluya, que el documento lo reconsidere, que no lo destruye, pero de verdad que es una afirmación de una voluntad en la que la mayoría de los congresistas estamos de acuerdo. Pedirle al fiscal de la Nación la renuncia inmediata y podamos dar paso a un canal de discutir los proyectos que están planteando, que son legítimos, que se debatan, aunque votemos diferente, pero que se debatan para promover las soluciones que el Perú está requiriendo, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista.